rompió los... Sí, perdón. Es que no se oye con los estos, no. Está bien. Es que creo, me están diciendo que la de francés de 7 a 8 ya no va a ser. Es esta. ¿Y la de esta? ¿Qué pasa a la de las 7 a 8? No, lo que pasa es que esta inicialmente no estaba, digamos, la que era de 7 a 8, estaba programada inicialmente de 7 a 8, se cambió a la 1, que es esta. ¿Qué es esta? La de 7 a 8 ya no va a haber. No, pero la de la 1. Por eso esta es la de la 1 a 2. Esta es la de las 7 a 8. Por eso ¿No? que se cambió a 1 a 2. Ajá, y la de la 1 y 2. No O sea, hay. la que era, sí, porque yo llegué a una de 1 y 2. Por eso es la de ahorita. Por eso, había una de 1 a 2 Esa. y había otra de 7 a 8. Esa se canceló. La de 7 a 8 se pasó para acá y la de la 1 se canceló. O sea, porque a lo mejor nada más cambiaron de horario. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor la de la 1 se pasó a las 7. No, me dice ella que va a haber ahorita el de 1 a 2 y luego la otra de 6 a 7. Es todo. ¿Y la otra es en inglés? Viene Entonces ya en la tarde ya no hay nada. Y viene Marta. Francés. Y hay que confirmar. Mejor chéquenlo, señorita, ¿no? Porque la señora... ¿Qué tal que si me voy, yo vivo hasta el sur? Sí. Imagínate regresar. Ahorita lo checamos con Lisa, ella Sí, no se preocupe. En lo que está el evento. Sí, exacto. Sí, porque si ya no está la de 7 a 8, ¿para qué se fija? No. Porque es en inglés la de 6 a 7 y es de 6 a 7. Es de 6 a 7. Sí, eso sí sabía que había una en inglés en el Inter. Sí. Y que la otra era de 7 a 8. No, es que todo cambiaron porque la de inglés yo la traigo de 5 a 6 y la cambiaron de 6 a 7. ¿Y ya le avisaron a Vero? No, ahorita que me confirme bien la señorita para poder hablar a Isaías, que le avise a la señora. Pues sí, porque para qué está... Bueno, ella de todas maneras que venga antes, pero que no venga con la... Porque en lugar de llegar 3:30, 4, puede llegar a las 4:30. Porque alguna horita es muy... Sí, pero hay que confirmar eso muy bien, señorita. ¿No sabe usted quién es el joven? Me mandaron a mí con un señor que nadie conoce afuera. ¿Raúl Rivera? Él, estuve preguntando por él y me dijeron, no lo conocemos. Y yo también mi contacto, pero no tampoco. Me dijeron, no, ¿quién sabe quién es? Yo, bueno. Dice que estuvo el lunes, ¿no? En Seúl. A mí me dijeron de preguntar por un señor Raúl Rivera, pero ya pregunté por él en todas partes y no me he podido ni presentar ante él para decirle que, pues, que ya había yo llegado, que estaba yo aquí y eso, pero me dijeron que nadie lo conoce. Hablando de la señora Madriano. No, pero de contacto aquí. Era el señor Raúl. Pero no está. Nadie. Y desde afuera, desde la puerta, me dicen, ¿con quién viene? Digo, el señor Raúl Rivera, y todo el mundo se queda así como de, ¿y el señor? Sí, bueno, nosotros dejamos pasar porque le dijimos que traemos. Sí, y yo le dije que porque venía a traducir y que por favor me dejaran pasar, porque no lo conocen. Sí, no, es que creo que este señor es de la UNAM. Y estamos en Tlatelolco. Pero claro, pero es de la UNAM. Sí, este señor es de la UNAM. Sí, claro. Y el viernes hay otro, ¿no, señor? ¿Es en serio? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la conferencia magistral de Mirada sobre el 68 francés en el Coloquio Internacional Ciudadanías en Movimiento. Esto en conmemoración de los 50 años de los actos aquí ocurridos en 1968. Le doy la bienvenida al doctor Olivier Mougin, con una perspectiva disciplinaria. Él se ubica como intelectual de revistas y libros.
Es un editor y escritor de la revista francesa de pensamiento contemporáneo Spirit desde 1968. Desde 1985 dirige la colección de Cœur Désiré. En las ediciones ha publicado varios libros sobre el pensamiento intelectual en Francia y sobre las ciudades. Citaremos libros como sobre Paul Ricoeur, sobre la condición urbana y la ciudad y flujos, y sobre el papel de la revista en la sociedad. Les doy la bienvenida y muchas gracias por su asistencia. Fue un gran programa de televisión, dijo mucho. Y a la directora cultural que está aquí, Sandra, muchas gracias. Tengo a la Embajada de Francia también aquí, maravillosamente representado por el primer consejero, mis amigos de todos los servicios culturales de la Embajada. Me permito saludar a Philippe Laprune, que es un viejo amigo y embajador para una revista. Es extraordinario tener a alguien aquí que tenga el vínculo entre México y Francia. Muchas gracias a Bernard y a Frank porque está aquí con nosotros. Voy a hablar sobre las interpretaciones escritas en el mismo momento de las intervenciones. Esto será histórico y esta noche podrán ustedes saber lo que sucedió. También hablaré del sindicalismo. Podremos cuadrar perfectamente los hechos de la historia. Propongo entonces de recordar algunas interpretaciones, es decir, la forma como los intelectuales muy conocidos, incluso si ya no están vivos, reaccionaron a los eventos del 68 en un periodo muy breve, 68 para nosotros, incluso si todavía continúa, y lo veremos esta tarde. Empieza con el movimiento del 22 de marzo en la Universidad de Nanterre, marcado por un señor muy importante que es consejero del señor Macron, que es Daniel Cohn-Bendit. El movimiento del 22 de marzo se prolonga con, diría yo, el gran periodo, 13 de mayo, 18 de junio. Es la gran manifestación de la derecha que va a poner a término los eventos, es decir, cuando la revolución se suspende, como dice un autor liberal de derecha, señor Raymond, que fue periodista y que efectivamente se interroga sobre lo que sucedió después. El movimiento terminó, pero la revolución del 68 no terminó. Franck hablará al respecto. 50 años después, escuchaba el día de ayer la conferencia del doctor Volpi en la UNAM y efectivamente él mismo comprendió que la conmemoración del 68 en Francia siempre y continúa siendo muy agitada. No es un movimiento homogéneo, es ambivalente. Cada quien tiene un poco su interpretación, pero 50 años después, y repito, 50 años después, la conmemoración es muy importante en los medios electrónicos, en la tele, porque se habla en todas partes, etcétera. Es un poco raro porque hace unos 30 años hubo una primera polémica justamente con implicaciones intelectuales del 68. Hubo un libro, no recuerdo la fecha exacta, escrito por Luc Ferry y Alain Renaud. Luc Ferry fue ministro de la Educación Nacional de Nicolas Sarkozy y fue el antipensamiento del 68. Es un libro intelectual. Unos años después
obviamente, en este libro muestran lo que es la moral. Hubo una polémica muy fuerte que fue intelectual, hubo unos efectos negativos en la vida intelectual francesa. Y hablo de esto porque para decirles que hubo una conmemoración muy politizada. El 68 es mítico o no, no sé qué palabra utilizar, es un lugar de memoria que da lugar a debates políticas muy importantes y muy fuertes. En mayo, por ejemplo, Madame Le Pen del Frente Nacional, el movimiento de extrema derecha, recordaba que el 68 fue el origen de la descomposición del Estado de Nación francés y que había que regenerar. Pero no nada más en la derecha hubo una crítica de mayo 68, hay una crítica de la izquierda republicana clásica, marcada por alguien muy conocido en América Latina, Regis, y reprocha 68 años después de haber inaugurado la entrada de lo que llamamos y meritaría 40 conferencias y de lo denominado individualismo. Con mayo 68, que habla de una revolución política muy fuerte, de hecho no hacemos más que modernizar la forma de comportarse, de consumir, y entramos en el capitalismo. Hay un libro muy importante, y disculpen de citarles tantos autores, pero se llama El Nouvel Espíritu del Capitalismo, de Capello, y que habla de ese espíritu 68 años después. Los debates de la moral son importantes en Francia. Están las bodas de los homosexuales en todas partes, etcétera. En mayo 68 es acusada por la derecha conservadora, no extrema derecha, pero sí católica, de ser el origen de la transformación de la moral, de la emancipación, digamos, negativa. Y hablo de ello rápidamente, pero es importante recordarlo. El doctor Volpi lo recordaba el día de ayer. Nicolás Sarkozy, presidente de la República, él mismo hablaba muy seguido de ello, y hablaba y decía que el 68 fue el origen, y hay textos de Emmanuel Macron, del nuevo presidente, que dicen que efectivamente hay que tratar de volver a pensar sobre la autoridad el día de hoy, y obviamente piensa como presidente de la República la autoridad. Y el 68 horizontalizó la vida política. Hay que volver a encontrar la verticalidad, la autoridad. En el 68, vean ustedes que fue interpretado como el momento que puso en tela de juicio todo cierta autoridad y verticalidad. Veremos que es un poco más complicado que eso. Hay tres fenómenos que llaman la atención para terminar con esta introducción. El hexagonalismo. En el 68 en Francia, me parece, olvidamos siempre, mientras que estábamos muy cercanos de los disidentes del Este, es decir, que personas que se peleaban por el poder comunista. Hablamos en Praga, que es un movimiento muy importante, y hablemos de lo que pasó aquí, de las masacres del Tlatelolco. Disculpen mi pronunciación de Tlatelolco, pero bueno, hablo del hexagonalismo en México, no lo sé. Parecía decirlo ayer, Volpi, hay quizás una cerrazón, quizás hay una conexión entre los movimientos de mayo, no son muy evidentes. Quizás en la discusión podremos definir otro acercamiento, otro punto que quisiera tocar. El análisis es muy repetitivo. Hay un libro que se escribió por Henri Weber, que aparece cada 10 años. Hay un nuevo libro para recordar que es el mismo movimiento, pero es un movimiento joven, así que 68 son los jóvenes que llegan a la escena política. Pienso que no es muy original, porque ya se había trabajado sobre la cuestión de la juventud. El cine con Jean Rouch ya había trabajado sobre eso, y todo lo que llamamos la nueva ola del cine no hace más que mostrarnos, digamos que Belmondo ya había mostrado que los jóvenes ya habían ya se habían presentado en el cine. Pero ya encontramos una nueva generación, y pienso que es un análisis que es extremadamente corto.
Sin embargo, hay un movimiento que es esencial y que no se ha mostrado mucho, es que el movimiento del 68 se inscribe en la continuidad de la lucha de los estudiantes, y no nada más de los estudiantes, para la descolonización, el final de la guerra de Algeria, 1962, en Francia, y hay todo un movimiento de jóvenes que van a ser los líderes del UNEF, empezando por Sauvageau, que son personas que participaron en las luchas anticolonialistas, y pienso que es algo muy importante recordarlo. Ahora regreso con algunas cosas y antes de presentarles a los tres autores, y terminaría yo tratando de ver si el espíritu de 68 puede el día de hoy hacer eco a movimientos un poco globalizados que pasan en Europa o en otros lados. Hay muchos movimientos en las ciudades, las ciudades rebeldes, ciudades santuarias, etcétera, pero regresaré con ese tema. Hay dos temáticas. Hablamos de la revolución del 68 o de los eventos del 68. La primera temática es los eventos. ¿Qué son los eventos? Para un historiador es una pregunta. Efectivamente, ¿por qué marcamos los eventos del 68 como una especie de ruptura de eventos? Y vamos a regresar con De Certeau. Es muy importante porque en aquella época estamos con una visión de la comunicación en donde la actualidad, todo es evento. Hay que reflexionar sobre un evento de esta forma. Tenemos una reflexión sobre el evento en un momento en donde se descubre a un pensador con un nombre francés muy importante para nosotros o para mí, Hannah Arendt. Es una de las personas más magistrales, globalizadas y que toman importancia el día de hoy, y que toma los eventos, hace reflexiones sobre los eventos y los transpola en la actualidad. Y eso es muy importante. Y hablamos también sobre el plano intelectual. Ustedes en Francia, a los finales de los años 68, inicios 70, ¿de qué se habla en aquella época? Un poco parecido como en México. Octavio Paz lo conocía muy bien. En el encuentro Vuelta habló sobre todo esto. Estamos en un periodo de estructuralismo. Es decir, que vivimos en estructuras, en combinatorios que organizan las técnicas, que organizan la política, el comercio, y el problema es que hay que sentir esas estructuras. Hay todo un debate sobre las estructuras evento. Es un evento que va a hablar de un libro que va contra Jean-Paul Sartre y que habla sobre los eventos. Cuando hay una oposición de historia, eventos, pero que es pensado de forma muy radical, como si hubiera una estructura de la cual no podía uno salir, los eventos que hacen ruptura clásica o los eventos como Paul Sartre, que tiene una visión progresista de la historia. Así que el 68 es un momento para los intelectuales muy importante para reflexionar sobre lo que es un evento, y hay alguien muy importante que es Michel Foucault. Vamos a ver todos los debates en el 68. Yo tenía apenas 17 años, pero ya había debates de intelectuales. ¿Es un evento? ¿No es un evento? Etcétera. Foucault lo teníamos en el horizonte, pero esta idea de cómo podíamos salir de la determinación por estructuras, eso es muy importante, y encontrar un espacio de libertad que no sea la libertad radical sartriana, que fuera la libertad que reconquiste a lo político. Así que esto es para recordar el marco de la época. Después está la cuestión de la revolución. Son las dos cuestiones, evento y revolución. Bueno, ustedes me van a decir, era una revolución, pero la revolución no tiene un debate como tal. Voy a citar de forma muy breve Raymond Aron. Eso fue un evento de mayo. Hablamos no está contra la idea de la revolución de mayo, y voy a citarlo. El actor histórico puede ser reformista, él es un reformista. La actitud reformista no excluye en ciertos casos la elección revolucionaria.
sin clases rebelantes se revelaba incapaz de tener el orden y el progreso. La elección de la revolución no contradice la política de comprensión o de entendimiento. Para enmarcar los conceptos está contra de la revolución, pero de un régimen totalitario, pero una revolución que hubo, para él yo entiendo que fue una revolución. La idea de revolución no se pone en tela de juicio. Y hay un gran autor francés, un intelectual muy importante, antiguo comunista, que hace la crítica de la visión comunista de la Revolución Francesa, que se llama François Furet, que es conocido aquí, supongo, que por principio de causa no le gustaba la idea de la revolución. Vean que tenemos dos nociones, evento y revolución, que son complejas, bastante complejas para entenderlas. Vamos a encontrarlas con los autores que voy a evocar ahora. Los tres autores que tomé son autores que ya conocí y que me formaron, son autores que ya se murieron. Fueron personas extraordinariamente importantes para nosotros. Escribieron desde mayo a junio, escribieron sobre los eventos que se dieron en mayo. El primero es Michel de Certeau, muy conocido en América Latina, iberoamericano. Michel de Certeau era un jesuita muy conocedor de América Latina. Iba a escribir sobre la historiografía sale de su célula para reflexionar sobre mayo 68. Y el libro se llama La toma de la palabra. Él nos va a proponer la idea de que es una revolución cultural, revolución simbólica. Vamos a ver por qué. Porque es una revolución que reorganiza los elementos del lenguaje. Estamos en pleno estructuralismo y la cuestión del lenguaje es completamente central. Vamos a empezar por él, vamos a hablar de él después. El libro está aquí, La toma de la palabra, es un clásico que las personas vuelven a leer varias veces y que muchas personas descubrieron recientemente. El segundo libro que está aquí, que desgraciadamente no está editado, se llama La Brèche. Hay tres autores: Edgar Morin, que es un sociólogo muy conocido, espero que lo sea aquí; Claude Lefort también, que es muy conocido en Brasil y en México. Todas sus obras fueron traducidas y son traducidas. Y tenemos también a Jean-Marc Coudray, es un seudónimo de Castoriadis, un historiador muy conocido, pero en aquella época trabajaba para OCDE, que es un organismo económico europeo, y tenía que guardar su anonimato. Castoriadis lo reconocíamos, y su libro se llama Mayo 68, La brecha. Primer tema, la toma de la palabra. La segunda es analizar los eventos que se dieron en mayo 68. Y la tercera persona es Paul Ricoeur, y que yo conocí, muy conocido en América Latina. Él habló sobre la reforma de la universidad en una revista y habló sobre los debates del 68, y en el mundo va a hacer textos escritos sobre las reformas y revolución en la universidad. Eso me interesa porque alguien como Ricoeur, que no es revolucionario pero reformista, ahí encuentran una dialéctica sobre la revolución. Estamos en la UNAM, creo que aquí lo que les interesa es un centro cultural. Voy a evocar que el 68 primero fue una revolución de estudiantes y el debate sobre una revolución pedagógica, quién es el maestro, quién es el alumno. Vamos a ver una utopía, es decir, las utopías que se explican mucho, de las que se preguntan mucho ahora, y su debate sobre la pedagogía es decisivo. Les propongo, antes de tener un final un poco más largo, para hacer un eco contemporáneo, de evocar rápidamente nuestros tres autores. Michel de Certeau, entonces jesuita, que trabaja desde hace 40 años. Muchas personas no lo conocen, pues, es decir, él decía que mucha gente ha leído desde jóvenes Michel de Certeau. Tiene algunas cosas muy violentas sobre las instituciones,
Pero les recuerdo que De Certeau es una historia de la mística que trabaja en textos bastante difíciles, y él habla de la inversión de lo pensable. Es la forma en la que una sociedad que trabajaba con las sociedades que entran a la modernidad, y lo que descubre en Mystique son prácticas heterodoxas que hay que entender. Hay una ortodoxia fragilizada y se fragiliza por ella misma. De Certeau no siempre es entendido, ni siquiera por los mejores historiadores. Tenemos tendencia en Francia que somos cartesianos, que por un lado está el poder y por otro lado están los marginados. Y una institución producida por ella misma produce heterodoxia. Quizás el modelo de la Iglesia Católica, que es un modelo que le permitía ver lo mejor, pero De Certeau ve muy bien en el siglo XVI-XVIII las místicas, los poseídos, todas esas prácticas que son prácticas heterodoxas. Las sectas, las guerras de la religión ya están ahí, son indisociables de la religión con la institución. Esto es lo que hay que entender. No hay la institución y sus márgenes. Eso es para el Estado el día de hoy. Eso es importante para términos de comprensión política, pero va a haber heterodoxias. El problema es que es ir a buscar esas heterodoxias, saber dónde están. Es en donde los escritores tienen un papel muy importante que jugar. De Certeau, a él le interesa que el que viene después de 30 años de estudios de sabio del 17 y siglos XVIII son los primeros textos de actualidad que describe. En el 68 no tiene 45 años, pero le interesa cómo la toma de la palabra, cómo es que la ortodoxia, es decir, un sistema de lenguaje, produce esas heterodoxias, y lo que le interesa en el movimiento del 68 es escuchar esas heterodoxias, porque no siempre somos capaces de entenderlas. De Certeau dice que es una revolución que va a crear otro sistema. Me voy a permitir, Madame, a la señora intérprete, por favor, dígame si voy muy rápido. Aquí tengo, no quiero abusar porque voy a leer un texto. Voy a leer lo que dice claramente las cosas. Él no es periodista, es un escritor y tomó sobre los eventos. En mayo pasado tomamos la palabra como tomamos la Bastilla en 1789. La plaza que estaba ocupada fue tomada por los dispensadores de la cultura y destinada a mantener la integración o el encierro de los trabajadores, estudiantes y obreros. Trabajadores, estudiantes y obreros. Vean cómo el lenguaje de la época. De la toma de la Bastilla a la toma de la Sorbona es la universidad. Entre estos dos símbolos, una diferencia esencial caracteriza el evento del 13 de mayo de 1968. Hoy es la palabra prisionera la que fue liberada. No es los prisioneros de la Bastilla que fueron liberadas, pero la palabra. Lo que nos interesa de Certeau es esta especie de toma de palabra que da lugar a una proliferación del lenguaje diferente. Y en 68 aquí fue un momento en el que la sociedad francesa se detiene, es decir, dura un mes y medio, Franck nos va a decir después, pero las instituciones se detienen, nada más las embajadas funcionan en el extranjero, pero lo demás se detiene. Las instituciones se detienen, ya no sucede nada. No significa que todo el mundo está contento. Hay unos que crean el comunismo, a otros están preparando sus maletas. Pero ese momento un poco hablan que ya no hay forma de hablar en unos y otros, y eso es importante. Algo se movió entre nosotros, algo se movió dentro de nosotros. Y voces jamás comprendidas, voces jamás escuchadas, fueron escuchadas por primera vez. No voy a leer más, pero sí decirles que Certeau habla como hablan los intelectuales franceses, es decir, toda esta temática es tomada, es volver a encontrar la voz, es poder conversar con otros que habían perdido la voz. Hay esta idea de la voz, pasamos de una estructura a una toma de palabra. Michel de Certeau no tiene la idea de que efectivamente vamos a recrear
y no es una revolución política. No vamos a recrear, después de un momento revolucionario, otro tipo de orden. Así que hay una cuestión que se presenta. Él habla de la palabra como algo simbólico. Es al mismo tiempo lo esencial y lo nada, porque él anuncia intercambios y hay vacíos en los acuerdos. Es como si un poco de música, a lo mejor Beethoven, todo lo que quieran, de pronto ya no fuera ordenado. Es decir, a una persona que le gusta la estructura es una persona que le gusta la música, eso es muy importante. Así que hay desacuerdos, pero estos desacuerdos vamos a ser capaces de recrear un nuevo sistema para que haya un acuerdo. Eso no es lo que le interesa a De Certeau. Y les voy a mostrar cómo esa toma de la palabra ahora es importante. A De Certeau lo que le interesaba es de ver qué respuesta dar, que no sea la construcción de un nuevo lenguaje de orden. Implementa toda una reflexión cultural, habla de revolución cultural y simbólica. Para entender esto, a De Certeau es la revolución simbólica del lenguaje. En el terreno de la escritura podemos entenderlo muy bien. Hay que tomar en cuenta lo que llaman las modalidades de las expresiones, y en Francia es el que va a hacer los reportes de los ministerios, tomando en cuenta a todos los elementos de la cultura popular, cuestiones que significan mucho, tratando de romper con la oposición contra cultura elitista y cultura popular. Va a ser un trabajo sobre las heterodoxias en el campo de lo cultural. Y voy a señalar que no es de casualidad que tomé a De Certeau como ejemplo con la toma de la palabra y ver cómo se difunde, en dónde se agrega, en dónde se usa. Y los textos que él hizo sobre las Américas, sobre el despertar político, los textos de América Latina, uno se llama La larga marcha india. De Certeau trabajaba ya sobre una mística del siglo XVII y viajó muchísimo en América Latina para esa toma de la palabra y continúa ahora. Lo que importa ahora es cómo se prolonga esa toma de palabra. No voy a profundizar mucho con De Certeau. Lo que es interesante es que va a poner en sus libros el invento de lo cotidiano. Toda una reflexión sobre las prácticas, el arte de hacer en el orden urbano, muy importante. Y es una forma de ver cómo frente a un sistema de lenguaje va a practicar esas heterodoxias. No es alguien que habla de una revolución política, es alguien que nos dijo hay que ver las heterodoxias y hay que trabajar sobre las heterodoxias. Hay que hablar sobre la nueva historia que se implementa, porque hacer historia es un artículo que es hecho por Michel de Certeau. Michel de Certeau no lo recordamos muy seguido, pero Michel de Certeau fue el que, y con otros por supuesto, que inicia la nueva historia. Michel de Certeau, hacer historia es escribir la historia. Escribir la historia significa no nada más la historia después de mis padres, sino que a través de la escritura es reorganizar todos los campos posibles de la historia. Posteriormente yo mismo fui miembro de este seminario. De Certeau es universitario en París 7 y hizo un texto que se llamó Seminarios. Es una reflexión extraordinaria sobre lo que es ser un maestro cerca de los estudiantes sin romper el orden jerárquico. No puedo decir más, es simple y sencillamente para decirles que la reflexión universitaria está aquí. Segundo libro, La brecha. La brecha fue no nada más, son personas que hacen revistas importantes, amo mucho las revistas, y creyeron el socialismo y barbarie. Es el gran movimiento de la izquierda radical en Francia que pone en tela de juicio la burocracia staliniana, que pone en juicio las prácticas del poder en el seno y la izquierda. Es
es minoritaria, puesto que el Partido Comunista sigue siendo el órgano central. Son personas y yo soy uno de los adeptos y un elemento y los seguimos la corriente antitotalitaria, es decir, no poner en tela de juicio la política, pero pensar como la política siendo capaz de tomar en cuenta la crítica del poder. Esa es la verdadera cuestión. Es una cuestión para hoy con discursos económicos generalizados en donde no podemos entender muy bien y decir que el problema no es de antimarxistas, sino no nos podemos satisfacer con análisis de bases económicas, es decir, que la economía puede producir poderes totalitarios. El día de hoy, y ya hablo a título personal y no por Francia, pero la forma como leemos los elogios del régimen chinos, que dicen por fin tenemos el nuevo régimen, un nuevo régimen que nos da, gracias a un Estado fuerte, una economía abierta, puesto que ahí tenemos un modelo antitotalitario y es lo que tenemos que atacar el día de hoy, pero no es nuestro debate, y es la forma como se articula un poder fuerte y una economía pseudo abierta. Porque no me gustan las economías totalmente abiertas. Y es para decirles que la cuestión del poder es decisiva. Tenemos tres personas que son muy diferentes. Voy a ir muy rápido. Hay dos textos de Morin, es la comunidad estudiantil. Hay un texto de Lefort y hay otro de Castoriadis. Morin dice... La comunidad y el movimiento de la comunidad estudiantil de los años 70. Espero no me equivocarme de fecha. Edgar Morin es un intelectual extremadamente sutil, complejo. Edgar Morin acaba de publicar un libro de la que se habla mucho sobre Prédemet. Y analiza no nada más el último vestigio de los campesinos, sino como una comuna, y le interesa analizar lo que sucede en una comuna, una pequeña ciudad. Es lo que le interesa, cómo se vive en una pequeña ciudad. Y hablé con él. ¿Podemos creer? ¿Somos capaces de crear comunas, de pequeñas comunidades? Y en su idea, él cree que la comuna es como, habla de la pequeña ciudad, de la ciudad pequeña. Es un tema que no voy a evocar mucho, pero que es muy importante. Durante todo el 68 es la puesta en juicio de la autoridad de Gaulle, de la Iglesia, de todos los padres, de todas las autoridades jerárquicas. Y ahí hay toda una reflexión que vamos a encontrar muy izquierdista, como Deleuze, Guattari, cómo crear la sociedad de los hermanos. Todavía no están las hermanas, pero por lo menos los hermanos. Cómo crear la sociedad de los hermanos, muy importante, porque somos capaces de crear una sociedad sin padres. El modelo de la comuna me sorprendió mucho y releyendo a Edgar Morin, somos capaces de crear comunas de hermanos. En cuanto a recuerdo que Edgar Morin es quizás el más cercano de la experiencia americana, puesto que después de la experiencia de Mayo francesa, va a ir a California después a seguir algunas experiencias, o más bien experimentos, diría yo, de orden sobre cuál es la sociedad sin padre, qué es la sexualidad sin padre. Y va a ir a las comunidades de California. Hizo un libro que se llama El Diario de California y que es una especie de viaje sobre las utopías, un poco lo hippie en los campus. Entonces, ahí en los campus universitarios. Eso en cuanto a Morin. Y antes de pasar a Lefort, que me interesa más, Castoriadis, él tiene un título muy claro, La Revolución Anticipadora. Él dice, dice que a partir de eso se pasan algunas cosas. Castoriadis es un intelectual francés, le encantan
trabajar y le interesa la forma como el 68 abre diferentes caminos. Hizo todo un trabajo sobre el capitalismo, por supuesto. Sus libros son traducidos en español, es muy conocido en Brasil. Es una crítica del capitalismo que critica el poder y el Estado en el cuadro capitalista, por supuesto. Y ya su forma es muy interesante y aborda la cuestión ecológica. Él ve la forma ya ecológica, la ve de otra forma quizás, pero en aquella época todo lo ecológico estaba muy ausente. Castoriadis habla de él y hace eco a dos personas muy importantes. André Gorz, que tenía un seudónimo que se llama Michel Bosque, muy reconocido y que evoca Jean-Paul Sartre. Es un intelectual extraordinario que descubrí, es alguien que trabaja sobre la división del trabajo, al mismo tiempo sobre los problemas ecológicos. Y de una forma muy interesante, de hecho no lo dije, pero Castoriadis, y regreso a Castoriadis, pero lo va a hacer pero 10 o 15 años después, un libro sobre ecología. Quisiera citar aquí, no estamos lejos de Cuernavaca, la importancia, digamos, rápida, y es la importancia de Iván Ilich. En 74-76, Paul Thibault, el antiguo director, ahí se forma Ilich en Cuernavaca, es muy importante, y hay una crítica de la ecología, hay una crítica y bueno, no voy a profundizar, pero pienso que para renovar las amistades franco-francesas sería muy bueno volver a darle toda esa importancia a Iván Ilich. Les recuerdo del tema de la convivialidad. Es un tema muy francés que está vinculada a Iván Ilich. Hay una comunidad de personas que están muy Iván Ilich y no sé qué pasó con esa comunidad en México, pero eso considero yo que es muy importante. Y mi tercer autor, que es Claude Lefort, para mí es un autor esencial. Escribió sobre Maquiavelo y él reflexiona sobre la evolución democrática. Después del tiempo de la revolución, ¿qué hace que pueda haber una democracia que no sea una democracia conservadora, etcétera? Su libro se llama El desorden nuevo. Y es muy interesante, puesto que lo que interesa es de los grandes teóricos de la corriente totalitaria. Hay una revolución, dice, es una revolución, pero que no capta el poder. Él es lo que ve, y lo que le interesa es que dice que una revolución de parte de las personas que no son obsesionadas por la toma del poder. Y leo nada más este pequeño pasaje, gracias a la intérprete. El poder en algunos lugares que pretenden encontrarla, en las personas del 68, no están listas estas personas para instalarse en un lugar mejor. Estamos en la hipótesis revolucionaria de instalar un poder que sería el mejor poder posible, etcétera. Ya no estamos en una corriente totalitaria, eso es lo que él dice. Es decir, no significa que no debemos ser demócratas, es decir, que no dice que no debemos desplegar energía democrática, es decir, más bien habla del egócrata, Stalin, etcétera. Una última frase, si no me equivoco, el lenguaje, por supuesto, de los revolucionarios, no habla de la ilusión de tener una buena sociedad y de entregar contradicciones. No se nutre de una buena sociedad. Están habitadas por el gusto de lo posible sin perder el sentido a lo real, y deberíamos entonces convenir y decir que la revolución maduró. La revolución maduró. Hace mucho que no leía yo esto y trato de decir desde un principio, es decir, no de cambiar las cosas, no se trata de no cambiar las cosas, sino que de hacer una revolución que no se voltee contra la libertad, es decir, en donde podamos tener igualdad y libertad al mismo tiempo.
quisiera invitarlos a leer a Desserteau, La invención de lo cotidiano, a invitarlos a leer los libros de Desserteau. Le Fort va a hablar de la invención democrática. Es un libro excelente, es cómo inventar cotidianamente la democracia, porque si no tienen práctica democrática, y es el problema que tenemos en Europa actualmente y es complicado. Estos son los tres autores. Para respetar el tiempo de discusión voy a hablar muy rápido de Paul Ricoeur. Les voy a recordar simple y sencillamente que Paul Ricoeur, de forma interesante, reflexiona sobre la reforma de la universidad. Ya trabajó 4 años antes, son textos que pueden leer actualmente porque tienen mucho sentido. Es interesante porque Ricoeur, que no es un utopista, es un reformista, demócrata. Ricoeur, sin problema, es efectivamente piensa sobre la tensión y sobre la reforma y la revolución. Y por falta de tiempo lo hace de 2 formas. El problema es la evolución demográgica, demagógica, es decir, tengo algo en tanto como maestro tengo algo que decir a los alumnos, cosas que los alumnos no saben. Es decir, hay toda una reflexión sobre la tensión entre el alumno y el profesor, que es apasionante y que encontramos en su lectura. Para él es un enigma, pero es algo muy complejo. Paul Ricoeur, así como Desserteau, es una revolución cultural. Habla de revolución cultural, fue a China 2 veces y es muy seducido en cuanto al plano económico, pero entendió que la tiranía no estaba muy lejos del poder. Ricoeur habla de revolución cultural y no olviden que, y no lo dije desde un principio, 68 es la revolución maoísta. Así que hacemos como si no sucediera nada afuera. Pero eso existe. No voy a hacer una biografía. Yo estuve en una clase preparatoria y tenida por los maoístas en 68, 69 y puedo decirles que había procesos, yo no entendía nada, no había leído ni a Freud, ni Lynch, ni Marx, así que por un año no entendí gran cosa, pero doy una imagen buena de la revolución de la 68. No olvidemos que los dogmatistas el dogmatismo no desapareció por completo, y no voy a agregar más, no voy a profundizar más, pero entender correctamente en una clase preparatoria en Francia, en aquella época debíamos llevar un casco de obrero y teníamos que ponernos el signo del elitismo. Yo no la llevaba, pero tenía el casco, es decir, pertenecía a la élita. Era eso, Es un pequeño paréntesis, pero para no olvidar cómo sucedían las cosas. Paul Ricoeur, para él, la revolución está en el seno de la universidad. Hay que tener éxito en la universidad. Para él es la revolución cultural. No voy a decir más, pero para Ricoeur, la revolución en la universidad debe difundirse y debe de ser el inicio de una revolución que debe marcar todas las bolsas de la sociedad. Es esta idea de que es en la universidad donde empieza y que debe propagarse y continuar. Esta noche hablaremos y no olvidemos que muchos estudiantes se van, hay un movimiento estudiantil movimiento en la universidad. Hablo de 3 interpretaciones del movimiento, pero el movimiento es muy complejo. Aquí me detengo con Ricoeur, pero los textos están a su disposición para los que se interesan. Termino en 5 minutos diciendo que el interés que podemos encontrar en los diversos textos sobre la revolución simbólica, sobre el movimiento que Morin llama comuna, es crear espacios originales de comunas, espacios pequeños de comunas, y quisiera sobre los movimientos contemporáneos y quisiera decir que
las personas que nos nutrieron para reflexionar sobre la democracia fueron los disidentes del Este. Hay un movimiento que es un movimiento que se llama el movimiento de Chartres. Chartres de Checoslovaquia y Praga. Es un texto que escribió por un gran filósofo, Pachovka. Es un texto sobre qué es hacer política democrática frente a un régimen totalitario. Y insisto, porque esto tiene una historia y llegamos a problemas de memoria. Yo hago memoria aquí, pues recordamos eventos que sucedieron. En 77 continuó en muchos países, no nada más europeos, por supuesto, pero en China. Los principales movimientos de disidentes del siglo XXI es lo que llamamos el movimiento de Chartres de 2008. Y es la persecución de la Chartres 00. Y esto dio movimiento en 89 y los que siguen esos movimientos, porque algunos son muy reprimidos, son movimientos contra el poder chino y el movimiento Sombrilla son movimientos de las cartas, y con el movimiento 68 hay una ambivalencia, son eventos que se dan y que dan sentido porque efectivamente tienen una memoria y conllevan a un porvenir. Y en muchos de estos eventos, y pienso que las jóvenes generaciones hay diversos, llevan algunos movimientos de fondo. Voy a evocar otros. No es por orden cronológico. Iría yo en Mashrek, un movimiento que también fue un movimiento recordado el día de ayer. Hice una conferencia al respecto en Lima, y es el movimiento de la primavera árabe en 2011 en Túnez, que continúa en Egipto, continúa en algunos países de Emiratos, en Bahrein, continuó en Siria. Ustedes conocen cómo estamos actualmente, no hablo de Irak, etcétera. Las primaveras son movimientos que se organizan alrededor de las plazas. Les llamamos movimientos de las plazas. La más conocida en Cairo. Aquí también en una gran plaza, y eso hace sentido. Los movimientos son importantes y no nada más son movimientos de ocupación y de manifestaciones, son movimientos que consisten a decir, en un espacio urbano dado, tomamos la plaza porque queremos encontrar nuestro lugar. Tengo un amigo geógrafo, Michel Lusso, que hizo un libro interesante al respecto. El título es muy fácil, pero pienso que dice las cosas. La lucha de las clases a la lucha de las plazas. Es interesante, muestra muy bien cómo funciona. Tenemos el movimiento de la primavera árabe, y voy atrás, crisis financiera 2008, problemas, y lo hablamos ayer con el señor Rafael. Las ciudades rebeldes en España, extremadamente importante, no nada más Barcelona y algunas ciudades, en toda la España hubo alcaldías que se organizaron. No digo que los estados desaparezcan y que las ciudades desaparezcan, sino que simple y sencillamente quiero decir que hay que ser sensibles a estos movimientos de las plazas que provocan una historia. Y también están las ciudades refugio, muy importantes. La ciudad refugio viene de la Biblia, de los textos lúdicos. Es la idea de alguien que alguien está en el desierto, que tiene derecho a ser juzgado. Es el tema magnífico de la hospitalidad, es decir, te tengo que recibir para evitar que seas juzgado. Es decir, es algo universal. Los movimientos de las ciudades refugio fue muy importante, y pienso que Philippe Hulet-Laprune conoce muy bien aquí en América Latina eso, y tienen diversos movimientos que son muy interesantes. Las cartas, los movimientos de las plazas, y todo eso hace eco, y de pronto las ciudades se autonomizan. Conozco muy bien Colombia, en donde las ciudades son autónomas y los movimientos son muy sensibles. Y después hablamos de las autonomías de las ciudades, que no es el caso de Francia. Movimientos, por supuesto, como Cataluña, incluso sí es un poco complicado. Es decir, que la persona alguien que lanzó este movimiento de las ciudades en España, terminaría diciendo
sobre las vilas santuario, ciudades santuario. Vean ustedes que los movimientos de los que he hablado están en vínculo con los refugiados, pero la cuestión es de los refugiados que conocen muy bien en México, lo conocemos ahora en Europa también. Habría que platicar mucho más al respecto y necesitaríamos otra conferencia para hablar de ello, pero la cuestión de los refugiados es muy difícil para nosotros. Todo eso, por supuesto, tiene que ver con los debates de los refugiados. Aquí no conozco muy bien las ciudades, el problema de las ciudades santuario que hay en Estados Unidos. Los santuarios son, obviamente, son campus que son motores. Son 300,000 ciudades americanas que le prohíben a la Policía Federal de pedirles a los migrantes de darles los papeles o entregar papeles que ni tienen. Esto pues hay que respetar estos movimientos democráticos que son movimientos urbanos, etcétera. Bueno, pasé muy rápido del 68, etcétera, etcétera, pero espero que elegí a mis autores para hablar del movimiento de 68. Y hay un espíritu del 68, un movimiento de suspenso, de ocupación de las plazas, bien o mal, y hacer el eco de qué cosas suceden. Vemos que aquí la cuestión es no olvidar, no olvidar. Vi ayer en la UNAM cómo organizan una manifestación, vi una coreografía masiva que es fascinante. Así que vemos muy bien que no nada más hay que conmemorar, pero hay que acordarnos también de todo lo que sucedió. Podemos también ayudar a saber lo que pasó trágicamente aquí mientras en Francia hacíamos una fiesta. Les agradezco mucho de su atención. Muchas gracias a la intérprete también. Que conste que ella dijo que no hablaba yo muy rápido. El doctor Volpi habla mucho más rápido. En Francia se dice que el que habla más rápido que Michel Rocard no se le puede entender nada. La traducción es muy importante porque es la hospitalidad, es el lenguaje. La traducción es la cuestión más importante de la humanidad porque es la idea. En la traducción hay personas que creen que no se pueden entender, se entienden gracias a la traducción. Los escritores están aquí para ayudarnos a entender eso. No sé si hay preguntas, si alguien tiene algunos comentarios, di pistas rápidas, hablé de autores así rápidamente, pero hay muchas cosas que reflexionar en estos textos, en textos que se leen muy rápidamente y muy bien. No sé si Philippe quiere hablar sobre las ciudades artistas en América Latina, eso es importante que comprendamos todo esto también. Efectivamente existe un movimiento que se llama ciudades refugio, que son ciudades que se van a dedicar a recibir a artistas, intelectuales, escritores exiliados. México ha sido seguramente el país por excelencia de la sala de recepción durante todo el siglo XX y sabemos cómo la sociedad mexicana y cómo el país un tema doloroso porque he trabajado desde hace 18 años sobre esas temáticas y le va a gustar a Olivier saber que hoy más bien son las universidades que van a apoyar el movimiento de las ciudades de refugio, no el poder político. Hemos trabajado durante muchísimo tiempo con alcaldías, municipios, estados, y hoy nos damos cuenta que es muy frágil, se destruyen los proyectos cada vez que cambia un poder, y la continuidad la va a dar
la universidad en todos los países de América Latina, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Colombia. Se ve que hoy por ahí vamos a estar construyendo. Yo mismo trabajo a partir de la UAM, que es el espacio que recibió este proyecto ahora, y yo creo que sí vamos a tener espacios de pensamiento, de independencias, gracias a este movimiento. Y quizás te voy a hacer una pregunta, Olivier, en français, si me permite. Voy a hacer una pregunta. Il me semble qu'il y a un mot capital dans tout ce qui a traversé 68, qui est le mot de autonomie, c'est-à-dire cette recherche. Aussi bien créer des étudiants plus autonomes, créer des systèmes économiques qui auraient plus d'autonomie, etc., etc. Et je crois que comme on cherche souvent à des comparaisons, et effectivement entre France et Mexique, l'année 68 est extrêmement étanche. Il n'y a pas beaucoup de communication entre les deux mouvements, même si les deux mouvements partent de l'université. Mais il me semble qu'il faudrait chercher du côté du zapatisme, à la fois du zapatisme initial d'Emiliano Zapata au moment de la Révolution, et puis du mouvement zapatiste à partir de 1994, qui ont cherché justement du côté de l'autonomie par rapport au pouvoir. Et je voudrais te poser la question, comment toi tu envisages une réflexion à partir de cette comparaison, peut-être douteuse, mais qui a tout de même, je crois, quelques résonances entre l'esprit d'un secteur des animateurs de 68 et ce système de pensée au Mexique qui a été et continue à être d'une certaine façon toujours Hay una... Disculpen, el audio, no tenemos audio. J'ai sous les yeux le livre de Michel de Certeau, vous pouvez prendre le livre. Está saturado, ahí llega, pero... C'est bon? Non, encore? Oui. C'est bon? Mais il y avait des porte-voix, c'est celui qui gueulait le plus fort qui avait le pouvoir. La plus forte voix. L'autre chose, on fumait en 68. Oui, mais donc si vous vouliez prendre le pouvoir, vous mettiez une salle enfumée. Il y a de pauvres gens comme moi qui ne supportaient pas plus de 3 minutes. C'était des ambiances très particulières. Non, il suffit qu'on dise que la traduction était la plus belle chose du monde. Oui, oui, non, mais on comprend, oui. Oui, très bien, oui, oui. Là où on fait...
11223333112233 112233. Audio del ponente 1122. Micrófono ponente 112233 11 12 12 12 12 1234 1234 12345 12345 123 1234 12345 12345 12341 12345 1122. Micrófono ponente 123 123 1122 123 1234 12345 112233 112235 123 12345 12345 123 12345 12345 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 ya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ahí que lo deje. 1 2 ahí 3 déjelo, ya, 4 ya no lo 5 ya está quedando. Ya, sí, ya, 1 2 ya, 3 ya. ya, perdón, ya quedamos. Gracias. Je répondrai pas parce que par incompétence d'une certaine manière. Moi, c'est un mot qui, je pense, était peu employé par. Creo que la palabra les étudiants, en tout cas, et les incompetencia leaders. ya no es utilizada D'ailleurs, por je relisais un los texte de Danny líderes. Cohn-Bendit, Yo là, qui leía disait, mais un notre texto problème, à que la limite, hablaba ce n'est sobre pas el problema que es d'avoir no le bon es discours el critique sur la tener société el buen capitaliste, discurso c'est de crítico découvrir sobre el des espaces de capitalismo, liberté pero et d'atteindre la descubrir société espacios qu'on de est. libertad Il n'est pas y utopiste. alcanzar a la C'est un sociedad. texte qui a vraiment No du es sens encore utopista, aujourd'hui. Il n'est pas es un utopiste. texto que tiene Il dit mucho pas on va accéder sentido à la bonne actualmente. No société. dice Il vamos dit a mais il faut se acceder a donner les tener una moyens buena de vivre sociedad, bien. sino que hay que tener medios para Utopie, vivir je bien. rappelle La qu'il y a utopía, deux les préfixes. recuerdo, hay dos prefijos. Utopie, c'est la bonne ville. Utopía es la c'est la ciudad non-ville, c'est la correcta ville qui y n'existe pas. la La no bonne ville et ciudad, la ciudad correcta y la ciudad que no exista es lo que hay que recordar a los utopistas actuales. No, así que después yo pienso que el debate sobre la autonomía, hoy van a escuchar a Franck Georgy sobre la autogestión. No estoy seguro que la autogestión esté en el movimiento, pero es el tema que va a aparecer posteriormente. Hay un autor muy cercano, de Costiriadis de Lefort y de Morin, y que hablan sobre movimientos intelectuales y después entra directamente para ocuparse de las cuestiones del trabajo y crea una revista actual que es una excelente revista, muy poco conocida, pero hay entrevistas con todos los autores de los cuales hablé hoy y por supuesto es apasionante, todo este tema es apasionante. Creo que ya el sonido regresó y podemos tomar otra pregunta quizás. Dos preguntas. El libro, La brecha. Es un libro que muestra cómo el movimiento del 68 de los estudiantes se convierte en un movimiento que involucra a toda la sociedad francesa, porque a finales de mayo nos encontramos con 10 millones de huelguistas de Francia, 2/3 partes de los trabajadores que existen en Francia, y es un análisis que nos permite de ver cómo todo esto involucra a toda la sociedad francesa. Y la otra cuestión que tú evocaste también, ¿por qué en 68 es un movimiento de ideas, de utopía, de cambio de sociedad? ¿Y por qué no se convirtió en un movimiento político de ruptura en ese momento? Bueno,
Las preguntas, Során, estas preguntas son para alguien más competente que yo y para esta noche, pero bueno, puedo decir que la inscripción en la universidad, la inscripción en la universidad es decisiva. Descartes entró a París 7. Ricoeur está instalado ahí diciendo que la revolución intelectual debe difundirse, pero la universidad es el espacio. Son los campus los que organizan. Philippe habló de eso e insisto sobre eso. No olvidemos que la Edad Media, la emancipación urbana, estamos aquí, estamos en una gran universidad, pasa por quién, pues por los burgueses y los cambiadores del comercio, pasa por las universidades. En la época hay religiosos y no religiosos. Las universidades no valorizan las universidades como vectores de transformación de las sociedades, porque las universidades deben de trabajar sobre las cuestiones jerárquicas y sobre las cuestiones pedagógicas, pero estoy de acuerdo contigo, eso se tiene que difundir. Después, las instituciones sindicales y otras van a hablar en la noche, van a llegar y se van a manifestar, van a tratar de agarrar la pelota en sus manos. Va a haber movimientos que traten de crear. No estamos en una lógica de partido político, estamos en una lógica de crisis y estamos muy cercanos actualmente, y es por eso hablo la elección de Macron como la elección de su presidente de la República. Es un poco como la elección contra el modelo clásico de representación política. En aquella época ya era, y finalmente la lógica retomó lo mismo. Los grandes pensadores como Bernard Manet son personas que tratan de reflexionar sobre la representación, pero la izquierda llega en Francia, es decir, no significa que después no hay una forma de establecidos, es decir, aquí quizás esto representa 8.000, 10.000 personas. Los estados, ciudades, hay testimonios muy apasionantes, muchos son fundadores en Francia, son los que crearon el periódico Libération. Hablo de Libération en la edición, vemos los efectos del 68. Los líderes del 68 no van a entrar a las empresas, entran a los medios culturales, a los periódicos. Es una revolución cultural, es una revolución de la representación de la escritura. No significa que eso no afecte el mundo de la empresa. Quizás después entran los acuerdos de Grenelle y otros. Pienso que es una revolución que es llevada por la universidad e insisto, actualmente la universidad debe de encontrar un lugar esencial en muchas cosas que suceden. Desgraciadamente no está la fuerza de la UNAM en todas partes, pero eso sería muy bueno. Pero al mismo tiempo que digo esto, tienes toda la razón. Hay un ámbito del cual hablé y que habla, por supuesto, mucho sobre el día de hoy, es el de los usos y costumbres, de la moral. Y eso tiene mucho que ver. En Francia tenemos un debate nuevo sobre los problemas, todos los problemas de la bioética, son problemas que sacan muchas cosas, muchos temas. El presidente Macron habla sobre el discurso de Bernardin, en donde se trata muestra cómo un país laico debe tratar de entender sobre la antropología, es decir, sobre la creencia de las personas, y es un texto importantísimo. Y hablo con respecto a la presión de la iglesia. Nosotros no somos de un país en donde la iglesia católica es poderosa, pero el discurso de Bernardin habla sobre la teología política, diciendo César es César y hay que distinguir las cosas. Una vez que distinguimos las cosas, podemos hacer un esfuerzo para entender las antropologías diferentes. Nadie está obligado de admitir lo que acabo de decir, ni de estar de acuerdo, pero son textos que hablan de la moral, y esa cuestión moral es complicada porque hay todo un debate que viene de todas partes sobre la dominación masculina, que es muy complicado. Hay todos los debates también sobre el hecho de que
no vamos a ser como los de los 68, pero que es delirante, pero que algunos creen que vivimos en una época maravillosa, ¿no? Porque en las revistas, las representaciones que hablan de la alegría sexual, de muchas cosas, pero no hay que creer en eso. Y entonces el 68, yo creo que es la cuestión de la moral, son muchas, eso es muy importante. Sarkozy habló mucho al respecto, porque se habla de pérdida de muchas cosas, entonces, y no insisto al respecto. Pero eso no es una respuesta, estoy consciente de ello. Lo que me interesa es que haya un espíritu del 68, un espíritu 68 que pudiera reanimar sin caer sobre las polémicas políticas y que nos permitan entender cosas que suceden el día de hoy, movimientos que ya evoqué un poco rápidamente. Creo que ya me pasé del tiempo, pero creo que por favor lean los libros que yo les presenté el día de hoy. Sí, léanlos, por favor. Esta tarde también vamos a recordar varias cosas esta tarde. No sé si Frank va a hablar de varias cosas hoy en la tarde, de esos temas. Y hay otra conferencia, al parecer. La utopía sindical. Muchas gracias, muy buena tarde y muy buenas conferencias hoy en la tarde. ¿Qué? Ahorita los cambio como van. Sí, no importa. ¿Qué onda, sí? ¿Qué pasó ahí? Ay, el señor hablando maravillas de la traducción y en ese momento se conecta la cochinada. No, nada.